Vamos a compartir. ¿Ya se ve, compañeros? Sí, ya se logra. Muy bien, gracias. Ok, pues ahora vamos a ver, vamos a entrar a la siguiente etapa y vamos a ver por qué es importante los análisis. Hay varios tipos de análisis. El primero que vamos a ver es el tipo de análisis descriptivo. Después vamos a ver el análisis braviado y luego el análisis multibraviado. O sea, nada más para que sepan que vamos a ver varios temas sobre los tipos de análisis que vamos a hacer. Primero que nada, vamos a ver el análisis descriptivo. Y el análisis descriptivo tiene cuatro temas importantes o cuatro puntos importantes que debemos de revisar. Entonces, primero que nada, ¿por qué es importante el análisis descriptivo? Pues para comprender mejor los datos. Nosotros tenemos que identificar los patrones y las tendencias y extraer esa información relevante para la toma de decisiones. Esto de la toma de decisiones va a ser para las conclusiones o posibles propuestas que se hagan en la investigación. Las conclusiones y las propuestas en una investigación pues nos van a servir para saber si podemos seguir investigando sobre el tema, si quedó algo importante en esos hallazgos que nos sirva para otra investigación. Entonces, por eso, el momento de hacer el análisis es crucial. Y hacerlo bien, pues para mejor entendimiento y sobre todo para identificar estos patrones y tendencias en un momento dado. Como les había dicho, todo es importante, compañeros, desde la elección del tema, el marco teórico del tema, la selección de los instrumentos, la elaboración de los instrumentos, la aplicación de los instrumentos y después el análisis que vamos a hacer de los resultados de haber aplicado esos instrumentos. Entonces, vamos a empezar. Primero, pasos para construir una tabla de frecuencias. ¿Ok? En el momento que nosotros empezamos a hacer los análisis, vamos a tener que empezar a construir tablas. En este caso vamos a ver sobre una tabla de frecuencias. Primero, identifica la variable. ¿Qué variable vamos a revisar? Por ejemplo, si nosotros tenemos en un estudio varias variables y entre esas variables vamos a ver por ejemplo, edad, género, sexo, perdón, edad, género, nivel de estudios. Por decir esas tres variables, nosotros ya identificamos la variable. Entonces vamos a definir la característica que se va a analizar. Por ejemplo, si hablamos de edad, ¿qué edad vamos a definir? Pues una edad de 6 a 10 años o una edad de 25 a 30 años. Ya identificamos los datos que vamos a analizar. Después, agrupar los datos, organizar los datos por categorías o intervalos. Entonces, por ejemplo, si vamos a analizar una población de una edad perdón pero está haciendo mucho frío por acá y andamos todos un poquito enfermitos. Bueno, entonces vamos a agrupar los datos y vamos a organizar esos datos de acuerdo a las categorías o a los intervalos. Estas categorías, ay, perdón chicos, estas categorías o estos intervalos, por ejemplo, si vamos a analizar la edad, vamos a analizar, por ejemplo, si ya dijimos que una edad de entre 20 y 25 años, a lo mejor vamos a hacer pequeñas categorías o intervalos de entre 20 y 22, 22 y 24, 24 y 25 o 26. Entonces tendríamos que primero identificar esa variable, después agruparla por datos y luego la cuenta de frecuencias, determinar cuántas veces aparece cada valor en cada categoría según el estudio que estemos realizando. Por ejemplo, si estamos analizando la edad,
Entonces decimos, ¿cuál es la edad más frecuente para entrar a la universidad? Entonces, pues me van a decir, no sé, los 19, los 20 años, dependiendo cada país, porque, por ejemplo, aquí en México, la preparatoria es de los 15 a los 17, pero hay unas universidades que tienen preparatoria o bachillerato de 3 años, entonces no entran a los 17 o 18. También depende mucho de la edad de cuando el alumno haya entrado, si haya tenido que reprobar o volver a llevar un curso, entonces va a depender mucho de eso. Pero ¿cuál sería la edad, la frecuencia que tenemos en edad? 20 años, por decir algo. Entonces se construye la tabla de acuerdo a los resultados que tuvimos. Entonces, en ese sentido, nosotros ya identificamos la variable, ya agrupamos los datos, ya vimos con qué frecuencia y vamos a construir una tabla donde esa tabla nos va a decir que la edad más frecuente para entrar a la universidad son 20 años. Y aclaramos, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Autónoma de México, en la Universidad Andina, o sea, siempre se tiene que aclarar dónde se están recabando esos datos. Esos serían los pasos para construir una tabla de frecuencias. Ahora, tipos de variables. Nosotros ya hemos hablado de esto, de lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, tenemos variables cuantitativas. Déjenme prender la cámara, que no la prendí. Ok, permítanme. Aquí está. Tenemos variables cuantitativas y tenemos variables. Ahí se me movió. Ok, aquí está. Ay, ahora no quiere cambiar. Ay. Bueno, tipo de variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, ¿cuáles van a ser las cualitativas? Bueno, pues las que nos describen características o atributos que no se pueden medir numéricamente. ¿Ok? A lo mejor podríamos llegar algo relativo o algo, o un aproximado, pero no sería un algo muy específico sobre, por ejemplo, cuántas personas, en el caso cómo piensan las personas cuando entran a la universidad o qué sienten las personas cuando entran a la universidad. Pues sería muy subjetivo la respuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensas ahorita, tienes ese sentimiento ahorita y un poquito después, puedes cambiar tu respuesta. Entonces, en ese sentido, las características de las variables cualitativas o atributos no se pueden medir numéricamente. Podríamos dar un porcentaje, pero es muy, muy subjetivo, ¿ok? En cuanto a las variables cuantitativas, representan valores numéricos que pueden medir y ordenar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo digo cuántas personas o cuál es la edad promedio de los estudiantes de la licenciatura, entonces la edad promedio, cuando entran a la licenciatura, 20 años. Entonces, si yo digo, ¿cómo son los estudiantes de 20 años cuando entran a la universidad? Entonces, pues, o qué piensan. Entonces, una cosa es muy subjetiva en el caso de las cualitativas y en las cuantitativas es numérico, tiene una representación numérica y es mucho más claro y más acertado. O sea, siempre es más factible lo cuantitativo que lo cualitativo. Pero acuérdense, no podemos dejar de lado lo cualitativo porque cuando estamos haciendo nosotros los estudios cuantitativos, podemos encontrar datos importantes que solo lo podríamos llevar a cabo en el tipo de variable cualitativa. Entonces, tipo de variables cuantitativas y cualitativas. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Qué se refiere a esto, muchachos? ¿Qué es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa? Bueno, pues la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un valor o una categoría. Por ejemplo, 20 años, 20 años, 20 años. Y la frecuencia relativa es la proporción de veces que aparece un valor o una categoría expresadas en un porcentaje. Entonces, si nosotros vemos por este ejemplo que tenemos aquí, miren,
La frecuencia absoluta es un 4% o un 0.4. Los relativos son 7.209, entonces la absoluta sería 5.528. Entonces, fíjense bien. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el valor o la categoría. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el, el, la cantidad de muchachos que entran a la universidad en el primer semestre es, no sé, 400 alumnos. Entonces, ok, de esos 400 alumnos, ¿cuántos tienen 20 años? Ah, bueno, pues de los 400 alumnos, tienen 20 años el 90%. Entonces, es la proporción de las veces que aparece ese valor o esa categoría expresada en un porcentaje o en una fracción, ¿ok? Entonces, de esos 400, ¿cuántos tienen? ¿Cuál es la edad que más se repite? Bueno, 20 años, ok. De esos 20 años, ¿cuánto es el porcentaje de los 400? Entonces yo tendría que sacar el porcentaje y esa sería la proporción relativa. ¿Ok? Bueno, ejemplos de tablas de frecuencias. Vamos a ver un ejemplo de tablas de frecuencias para variables cualitativas. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo este dato. Esta dice, color de ojos, 15. Frecuencia, tenemos el 30%. ¿Ok? Estoy midiendo cuántas personas tienen color azul. Y luego, color de ojos, verde. ¿Cuántas personas tienen ojos verdes? Pues que el 5. ¿Cuál es la frecuencia relativa? El 10%. Marrón. ¿Cuántas personas tienen los ojos color marrón o café? Bueno, pues el 20 personas, ¿ok? De esas 20 personas, ¿cuál es el porcentaje? Bueno, pues es el 40%. Y otros, por ejemplo, aquí podríamos poner color miel o color negro que se da, o sea, dependiendo. Entonces, si nosotros vemos aquí, entonces, ¿cuántas personas se tomaron para la muestra? Pues fueron 20, 40, 45 personas. De esas 45 personas, los ojos que más, el color de ojos que más aparece con más frecuencia va a ser el 20, van a ser 20. Entonces, de esos es el 40%. Y aquí se mide en este ejemplo son de tablas cualitativas, porque estamos viendo colores de ojos. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos viendo frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Ok? Ahora, en el ejemplo de tablas con frecuencias cuantitativas, aquí era lo que yo les explicaba. O sea, la edad son de 18 a 25 años. ¿Cuántos desaparecen? Pues 10. ¿Cuál es el porcentaje o la frecuencia relativa? Pues el 20%. De 26 a 35 años, ¿cuántos desaparecen? Pues son 15 personas. ¿Cuál es el porcentaje? El 30%. Así. Entonces, quede bien claro, la frecuencia absoluta son las veces que aparece y la frecuencia relativa es el porcentaje de esas veces sobre el total de lo que nosotros estamos cuantificando. Ok, si ustedes me dicen, bueno, pues son 10, 15, 25, 35, 45, 50 personas a las que les estamos, las que entraron en este estudio. En ese sentido, bueno, nosotros vemos cuál es la frecuencia absoluta. La absoluta es las veces que aparece y la relativa es el porcentaje de personas que tienen esa edad. ¿Ok? Entonces ya tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora, vamos a hacer esta interpretación de los datos, los resultados. Vamos a analizar las frecuencias para identificar valores o categorías más frecuentes, patrones, tendencias y desviaciones significativas. Por eso tenemos que nosotros interpretar estos datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos de datos más frecuentes en la tabla anterior, ¿cuál sería el dato más frecuente? Bueno, pues de 25 a 35 años, dependiendo lo que estemos midiendo. ¿Ok?
Y por ejemplo, aquí en el 56 o más tenemos un 5, pero también en el 46 y 55 tenemos un 5. Entonces, si decimos son patrones, a lo mejor sí, pero también tendríamos que ver entre el 18 y el 25 y el 36 y el 45 están presentando un mismo patrón. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué es importante también a la hora de que nosotros interpretamos estos datos que nosotros vamos a tomar en cuenta. Medidas de tendencia, vamos a ver qué medidas nos van a dar estas tablas. Por ejemplo, las medidas van a ser la media, es un promedio de valores. La mediana, el valor central del conjunto ordenado de los datos. Y la moda, el valor que más se repite. Estos temas o estos datos, compañeros, van a ser muy importantes a la hora de que ustedes realicen estadísticas. Y les van a decir, ¿y cuál es la mediana? ¿Y cuál es la media? ¿Y cuál es la moda? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean cómo se interpreta esto de las medidas de tendencia central. La media, la mediana y la moda. La media es el promedio de los valores, la mediana es el valor central del conjunto ordenado de los datos y la moda el valor que más se repite. Entonces, en este sentido vamos a ver medidas de dispersión, de medidas de dispersión. Acá tenemos medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Ahora, estas medidas de dispersión es el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. La varianza es la media dispersión alrededor de la media. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, el porcentaje. Ahorita vamos a ver una representación. Ahora, ¿qué? Otra representación es una representación de gráfica de datos. Vamos a utilizar diferentes gráficos como histogramas, diagramas, barras, gráficos lineales para visualizar los datos y facilitar la interpretación. Siempre es importante esta representación porque a través de estas gráficas nosotros vamos a poder interpretar mucho mejor cada uno de los datos. Los estoy dando ahorita de lo general, pero ahorita se los voy a explicar en específico. Ventajas de utilizar las tablas de las frecuencias. Primero, pues que vamos a tener una muy buena organización de todo el material que nosotros estamos analizando y lo vamos a poder comprender mejor. Otra ventaja es, permiten obtener una visión mucho más general de los datos que obtuvimos. Vamos a poder realizar una comparación entre diferentes valores y categorías de las que estamos analizando y el análisis nos va a servir como una base para realizar análisis estadísticos mucho más complejos. ¿Ok? En este sentido, nosotros vamos a revisar muy bien estos datos descriptivos para cuando nosotros nos pongan a analizar algún elemento o alguna categoría o donde ya tenemos nosotros realizado el estudio y vamos a revisar esto. ¿Okay? Vamos a ver. Son limitaciones y precauciones que debemos de tener en cuenta cuando hacemos las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia solo proporcionan información resumida y puede que oculten detalles importantes. Y es ahí donde entra el estudio cualitativo. Es crucial elegir el tamaño adecuado de los intervalos y considerar la naturaleza de los datos. Tenemos que tener bien especificado los intervalos que vamos a medir y esos datos los tenemos que tener bien diseñados o bien especificados para que estas tablas de frecuencia puedan dar muy buen resultado. ¿Ok? Bueno, conclusiones y recomendaciones. Las tablas de frecuencia son herramientas esenciales para el análisis descriptivo. Es importante utilizarlos de forma adecuada, considerando las limitaciones y precauciones para obtener información precisa y útil. En este sentido, es lo que nosotros, así de una manera general, lo que son los datos descriptivos. Pero dentro de estos datos descriptivos, vamos a ver el tema número 2. El tema número 2 son especialmente las gráficas.
Nosotros vamos a hablar de las gráficas sobre cómo nosotros a través de estas gráficas vamos a visualizar mejor los datos de manera efectiva. Y vamos a ver el tipo de gráficas que podemos utilizar, características de las gráficas más comunes y así como los principios para crear gráficas impactantes y fáciles de interpretar. Bien, vamos a ver primero que nada los tipos de gráficas. ¿Qué son las gráficas? Pues las gráficas es una representación visual para poder comprender los datos, los patrones, las tendencias y las relaciones de una forma clara e intuitiva. Si yo veo una gráfica y digo, pues la mayor participación fue el jueves porque la gráfica, pues la barra está más hacia arriba. Entonces, sin tener que leer yo todo, a lo mejor con los datos que me dan en la gráfica, y me ponen, ¿cuál fue la frecuencia de asistencia el jueves en la mañana a tal evento? Entonces, ahí me dan una gráfica o me dice, esta fue la frecuencia de asistencia el jueves por la mañana. Me dan una gráfica y yo lo puedo interpretar fácilmente porque a lo mejor la barra está más alta y nos dijeron que a las 11 de la mañana fue la frecuencia más alta. Entonces, es una forma clara e intuitiva de una interpretación de datos. Es una comunicación eficaz porque nos van a facilitar la comunicación de la información compleja. De toda esa información que se obtuvo, nos la van a presentar de una forma simple y accesible. Y esto nos va a permitir que la audiencia pueda entender, o las personas que están leyendo los datos van a poder interpretar y entender esos complejos, esos conceptos complejos, nada más con verlo. Entonces, ¿qué son las gráficas? Es una representación visual de datos. Y esta comunicación va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder interpretar fácilmente. Ahora sí, vamos a ver estos tipos de gráficas. Los tipos de gráficas que tenemos nosotros son gráficas de barra, gráficas circulares, gráficas de caja, histogramas y gráficas de dispersión. En este sentido, vamos a analizar cada una de estos tipos de gráficas, porque al momento que ustedes realicen sus investigaciones van a poder elegir estos tipos de gráficas y muchas veces los software que vamos a utilizar o los instrumentos que vamos a utilizar nos van a decir qué tipo de gráficas se pueden utilizar o nosotros también podemos hacer una elección de la gráfica. Bueno, ¿qué son las gráficas de barra? Comprenden valores de diferentes categorías o grupos, ¿ok? Y lo vamos a ver representado en barritas. Gráficas circulares representan partes de un todo mostrando porciones o porcentajes. Estas son las clásicas gráficas de pastel que nos dicen, ¿ok? Se representan en un círculo y en el círculo nos dan la representación. Gráficas de caja resumen la distribución de los datos mostrando la media, los cuartiles y los valores atípicos. Y ahorita lo vamos a ver. Los histogramas muestran la frecuencia de datos en diferentes intervalos o categorías. Y la gráfica de dispersión representa la relación entre dos variables, mostrando la correlación y las tendencias. En este sentido, nosotros esto va a depender mucho del estudio que vamos a realizar, ¿ok? Podríamos utilizar, por ejemplo, una gráfica de barras. Bueno, pues se puede utilizar, por ejemplo, la frecuencia o cuál fue la asistencia mayor, en qué horario fue la asistencia mayor al evento. Bueno, pues a las 11 de la mañana hubo más personas. Y ahí me dan unas barritas, una a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1. Y bueno, entonces, ¿cuándo asistieron más o en qué horario? Pues a las 11, ok. También esta representación podríamos mostrarlo en una gráfica circular o en una gráfica de pastel también lo podríamos utilizar. Entonces, en ese sentido, nosotros dependiendo de nuestro estudio, vamos a ver cuál gráfica vamos a utilizar. Ok, gráfica de garras. Aquí lo tenemos. Son gráficas que nos van a presentar por medio de estas barritas y lo podemos nosotros estudiar con colores, lo podemos hacer la distribución, pero normalmente se utiliza un solo color. Muchas personas utilizan, por ejemplo, diferentes colores y pues se va a hacer mucho más fácil y más visual la barra. Pero la recomendación es que utilicemos un solo color para que al momento que leamos la información
sea mucho más atractiva y mucho más visual y mucho más efectiva, sobre todo de leerla. Bueno, entonces, por ejemplo, la gráfica de barras es una comparación entre valores de diferentes categorías. La tendencia va a ser mostrar cambios en tiempos o patrones. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos un porcentaje en esta nos dice que aquí nos están hablando de porcentajes y el porcentaje, el 700% son 7,55, que alcanzaría a un poquito más, miren, si lo vemos aquí, pero aquí ya no lo dan con un valor exacto. Entonces, esta representación de gráficas es muy, muy accesible y nosotros las podemos hacer fácilmente. Incluso manualmente se podrían hacer las gráficas dependiendo la frecuencia con la que aparecen los datos. Podemos mostrar cambios o en el tiempo o en patrones. ¿Okay? Y las categorías van a representar datos discretos o categóricos. Entonces, estas serían las gráficas de barra. Usos y características de la gráfica de barras. Primero, aplicaciones en análisis de mercado, en encuestas, en comparaciones de rendimiento, en tendencia de ventas. Aquí podríamos nosotros utilizar estas barras. Las características son barras verticales u horizontales de una altura y una longitud proporcional a los valores de fácil comprensión visual, ¿ok? Barritas verticales, líneas verticales que nos van a dar información sobre ese dato que nosotros estamos analizando, ¿ok? Ahora, en esto de las aplicaciones, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí encuestas, que este es un dato importante para nosotros. Nosotros vamos en el transcurso de la carrera o en el transcurso de nuestra vida personal, nos van a llegar muchas encuestas, sobre todo por los temas que nosotros vamos a analizar. Entonces, vamos a utilizar la gráfica de barras, la vamos a utilizar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos van a dar muy buenos resultados al momento de la interpretación de datos. Ok. Ahora, gráficas circulares, que era lo que les decía. Es una típica gráfica de pastel, incluso ahí nos lo representan con un pastelito. Mostrar las proporciones de las partes de un todo del pastel y nos van a presentar los porcentajes, ¿ok? O fracciones de ese estudio que estamos haciendo. La distribución, la vamos a visualizar estos datos en diferentes categorías. Nosotros lo podemos, si ustedes ven la imagen, aquí tenemos, este sería el todo, y nosotros aquí tenemos un 20%, un 30%, otro 20%, y luego aquí un 10%. Entonces nos están mostrando en un todo los porcentajes, cómo se pueden medir o cómo se pueden representar. Entonces, estas gráficas circulares normalmente están representadas por un círculo y también son conocidas como gráficas de pastel. ¿Okay? ¿Cuál es la característica? Bueno, pues representan en todo y es mucho más fácil yo ver de esto, veo así, digo, bueno, aquí está el 30%, el 20% y lo voy sumando y digo, ok, representa un 100% de todo el análisis. Esta sería la gráfica circulares. Ahora, usos y características de las gráficas circulares. Bueno, en composición de productos, análisis de presupuestos, distribución de opiniones. ¿Ok? Entonces, son algunas aplicaciones, no son todas, pero incluso en las encuestas también nosotros las podíamos utilizar. Características de estas gráficas circulares son que es un círculo dividido en secciones. El tamaño de cada sección es proporcional a su valor, es fácil y es fácil de visualizar los porcentajes. Mucho, muy fácil de visualizar el porcentaje en la gráfica circular, incluso en la gráfica de barra también. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver estas gráficas de caja. Nosotros las hemos visto mucho, por ejemplo, se ve estas gráficas en una, en una, en un electrocardiograma.
Es un ejemplo así rápido que ustedes lo pueden ver. Bueno, vamos, en la gráfica de cajas hay un rango, la muestra el rango total de los datos. Si nosotros vemos, tenemos una frecuencia del 0 al 15 y el rango sería 65.4. Los cuartiles se dividen los datos en 4 partes iguales. O sea, prácticamente nosotros dividimos una gráfica en 4 partes iguales. La media representa el valor promedio de los datos. ¿Cuál sería el valor promedio de los datos? Bueno, pues el 65.4 en el caso de esta gráfica. Identifica los valores que se desvían significativamente. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, tenemos dividido aquí y decíamos el valor promedio ser el 65, pero nos están presentando aquí un 8.5, un 24, y por ejemplo, esto sería en el 15 y en el 57 serían valores muy, muy en el rango, pero luego nos presenta un valor muy alto. Entonces, estos valores atípicos identifican los valores que se dividen significativamente la mayoría. Por ejemplo, si nosotros midiéramos aquí una frecuencia, una presión arterial, entonces nosotros decíamos, bueno, pues la presión arterial debe andar sobre 70, 80, 110, o sea, un promedio aquí sería. Pero cuando ya lo vemos, es un ejemplo, muchachos. Nosotros la frecuencia de la presión arterial sería esta. A lo mejor anda un poquito baja, sube, pero se conserva aquí y luego puede bajar. Pero el promedio sería este, aquí. Si nosotros vemos aquí. Pero subió mucho, entonces esto sería un valor atípico. Entonces tendríamos que nosotros revisarlo como médicos en el caso de que sean, en el caso de que sean, no sé, la presión arterial. Uso y características de las gráficas de caja. Bueno, pues esta distribución la podemos, o en análisis de distribución de datos, comparación de grupos, detección de valores atípicos. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una comparación de los 5 grupos donde ustedes están. Y vamos a ver cuál sería el rango, cuál sería un valor atípico. Por ejemplo, el rango sería en caso de que nosotros revisáramos la edad de ustedes, en la que están cursando este semestre. El rango sería el rango de datos, o sea, por ejemplo, pondríamos no del 0 al 15, sino del 18 al 25. Ese sería el rango. Los cuartiles, bueno, lo vamos a dividir en 4 para poder nosotros tomar ahí medios porcentajes. La media va a representar el valor promedio de los datos. Bueno, ¿cuál va a ser en la media? Bueno, 21 años. Y los valores atípicos nos darían, por ejemplo, que aquí no nos saliera un alumno con 18 años, nos saliera un alumno, no sé, por ejemplo, con 18, 17 años o 15 años, o acá nos pudiera dar un valor de un alumno con 35 años, por decir. Entonces, sería un valor atípico para la edad promedio de los estudiantes de la universidad. Y no sería así como que fuera lo normal, sino que la media va a representar el valor frecuente de esos alumnos o esa edad de los alumnos. Bueno, esto ya lo vimos. El uso y características de las gráficas de caja lo vamos a ver en análisis de distribución de datos, comparación de grupos, detección de valores activos. Y las características, esta gráfica se representa el rango intercuartílico, o sea que está dividido en 4, y una línea que indica la media y puntos que indican valores atípicos. ¿Okay? Siempre va a haber una línea donde nos va a decir, esta es la media promedio, y abajo vamos a tener valores diferentes o atípicos a lo que nosotros estamos analizando. Ok. Ahora, las histogramas. La frecuencia muestra las frecuencias de los datos entre los intervalos. Si ustedes se fijan aquí, hay frecuencias. Esta será una frecuencia, esta será otra frecuencia, otra frecuencia. Divide los datos en intervalos o categorías. Aquí tenemos los intervalos. De 0, de 42, 34. Entonces, estos serían los intervalos que nosotros podemos
valorar en esta gráfica. Y la distribución la representa la forma de distribución de datos. Es como nosotros lo vamos a representar. Ahora, usos y características de los histogramas. Análisis de datos continuos, estudio de distribuciones y comparaciones de población. ¿Ok? Características son barras adyacentes, altura de cada una proporcional a la frecuencia y útil para datos continuos. Constantemente se están moviendo esos datos. Gráficas de dispersión. Estas gráficas de dispersión muestran una correlación, muestran la relación entre dos variables. La tendencia identifica los patrones o la tendencia de los datos y también nos van a dar valores atípicos, detecta puntos que desvían la tendencia general. O sea, estos valores atípicos vienen siendo prácticamente los hallazgos que nosotros podamos obtener en estas gráficas. El uso de las gráficas de dispersión, bueno, pues vamos a hacer análisis de correlación, predicción de tendencias, identificación de relaciones causales. Características. Estos puntos se representan por valores y posición y la gráfica identifica la relación útil de los datos continuos. En ese sentido, nosotros, ¿cómo vamos a elegir la gráfica adecuada cuando vamos a realizar un estudio? Pues el tipo de datos, bueno, ¿qué barra o qué gráfica voy a utilizar? Bueno, pues va a depender mucho de la categoría que tengamos, si es numérico o continuo. Del objetivo que nosotros queremos lograr es comparar, mostrar proporciones, analizar una distribución. ¿Ok? ¿Qué mensaje, qué historia quieres contar con los datos? Eso es importante nosotros tener en cuenta los tipos de datos, el objetivo y el mensaje que vamos a dar al momento de la interpretación de los datos. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comparar, si yo quiero mostrar proporciones o analizar distribución, si yo quiero analizar distribución, bueno, pues qué gráfica voy a utilizar. Si quiero mostrar proporciones, qué gráfica voy a utilizar. Entonces, y prácticamente, qué mensaje voy a dar al contar la historia de todos estos datos con los que yo estoy trabajando. Entonces, ¿cómo lo voy a elegir? Va a depender mucho del tipo de datos o del tipo de estudio que yo estoy realizando. Principales datos de gráficas efectivas. Primero, las gráficas tienen que mostrar calidad. Tenemos que elegir títulos claros de las gráficas. Nos van a mostrar precisión de datos exactos. Nos van a dar una simplicidad al momento de nosotros, en lugar de leer toda la información que obtuvimos, nosotros vamos a tener esa simplicidad en los datos. Y va a ser atractivo porque podemos utilizar colores, formas, diseños, y todos estos diseños son muy agradables a la vista. ¿Por qué? Porque la información puede ser todavía mucho más atractiva. Entonces, estos principios al momento de diseñar las gráficas, acuérdense que tienen que ser claras, precisas, simples y sobre todo atractivas para que nosotros podamos mostrar estos resultados. Herramientas y software para crear gráficas. Bueno, así como que la herramienta que todos hemos utilizado es Excel. Es una opción básica, amplia, con una gama amplísima de gráficas que podemos, si sabemos utilizar el Excel, podemos utilizar el Excel perfectamente y nosotros podemos alimentar toda la información para que nos dé la gráfica. El Tableau es una interfaz visual con gran potencia en el análisis. El Power BI es integración de Microsoft y nosotros lo podemos encontrar incluso en nuestras herramientas de Google. Entonces, estas son algunas herramientas, hay muchas, muchas más, pero yo creo que la clásica es el Excel y el Tableau para poder nosotros hacer nuestras gráficas. Ahora, tenemos también una gran variedad con tantas herramientas que se nos están presentando todos los días, los podemos hacer, nosotros podemos alimentar los datos y nos van a dar la gráfica.
Ahora, ¿qué? Gráficas interactivas y dinámicas. La interacción tiene filtros, zoom, exposición de datos. El dinamismo, actualización automática en tiempo real de las gráficas. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las temperaturas. Nosotros nos están dando esa interacción y ese dinamismo al momento que en la mañana estamos, por ejemplo, hoy amanecimos aquí a 2 grados, a 2 grados bajo cero y nos van dando esa interacción de cómo a las 6 de la mañana ya estábamos a 1 grado. A las 8 de la mañana se supone que vamos a estar a 2 grados o entre 2 y 3 grados. Y son gráficas que constantemente se están moviendo, sobre todo en tiempo real, porque nos están mostrando cómo se están moviendo esos datos. Ok. Interpretación de gráficas. ¿Cómo vamos a interpretar esas gráficas, muchachos? Ya sea los histogramas, las circulares, las de barra. ¿Cómo vamos a interpretar nosotros esa barra? Primero, a través de la observación vamos a identificar patrones, tendencias y valores activos. El análisis vamos a comparar datos, buscar relaciones e identificar las causas. Y las conclusiones, sacar conclusiones basadas en los datos visuales que nosotros ya representamos. Entonces, este análisis y representación de gráficas va a ser muy, muy importante porque acuérdense que de aquí van a ser las conclusiones y las posibles propuestas para un estudio que venga atrás o en consecuencia del estudio que nosotros estamos realizando. Ejemplos prácticos de aplicación de gráficas. Fíjense bien. Las gráficas se utilizan en una amplia gama de campos, como ya lo hemos dicho, desde análisis de mercado, de finanzas, hasta una investigación científica y de educación. Son herramientas esenciales para poder comunicar la información de manera efectiva, para impulsar la toma de decisiones y promover la comprensión de estudios complejos. ¿Ok? Nosotros aquí podemos hacer una serie de ejemplos de gráficas a través de estos análisis de datos que vamos a realizar. Ok. Ahora, tema número 3. Este es un tema también. Vamos a ver estadísticos descriptivos y aquí vamos a ver la media, la mediana y la moda, que era lo que nosotros vamos a observar. Esta presentación explora 3 medidas estadísticas claves para la proporción de información de valiosa, de toda esa información que nosotros estamos evaluando o estamos analizando. ¿Cómo se definen estos estadísticos descriptivos? ¿Cuándo se calcula la media? ¿Cómo se calcula la mediana? ¿Y cómo se calcula la moda? ¿Ok? Tema 3, estadísticos descriptivos. Vamos a ver estos estadísticos descriptivos. Introducción a los estadísticos descriptivos. Los estadísticos descriptivos resumen las características de un conjunto de datos, ofreciendo una visión general de su distribución y sus tendencias. ¿En dónde los vamos a aplicar? Estos estadísticos se usan en diversos campos de investigación, como los negocios, las ciencias sociales, la salud, y para poder comprender y analizar los datos que nosotros vamos a ver. Si nosotros vemos el nombre estadísticos descriptivos, ¿qué nos dicen? ¿Qué información nos dan? Bueno, pues que es una estadística donde se hace una descripción de toda la información que se obtuvo. Estos son los estadísticos descriptivos. En estos estadísticos descriptivos vamos a encontrar nosotros el valor, que es el valor promedio, que es la media, ¿ok? Este valor de la media, ay, perdón, se movió. La media es la suma de todos los valores de un conjunto de datos dividida en un número total de valores. También es conocida como promedio y representa el punto central de los datos.
Por ejemplo, si nosotros aquí vemos cuál sería el promedio, un 20% nos están hablando, o sea, según el dato que tenemos aquí. Pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a sacar. La media es el valor promedio. ¿Cuál sería el valor promedio? Pues, no sé, 20 años o 25, 21 años, dependiendo del semestre que estén usando. También ¿cuál es el valor promedio? Entonces, la media es la suma de todos los valores de un conjunto divididos de un valor total de valores. Calculando la media. La fórmula para calcular la media es sencilla. Se suman todos los valores y se divide el resultado por la cantidad total de los valores. Por ejemplo, la media de los números 2, 5, 8, 10. Entonces aquí tenemos una representación. Entonces la media sería 6.25 porque dependiendo de la frecuencia que nosotros vamos a tener en esa información. La fórmula para calcular la media es sencilla, se suman todos los valores y se divide el resultado por la cantidad total de los valores. ¿Ok? Entonces, yo creo que es algo muy sencillo porque es una representación que nosotros podemos hacer fácilmente. Interpretación de la media. La media nos proporciona una idea del valor central de un conjunto de datos. En el ejemplo anterior de la media del 6.25, indica que el valor central de los 4 números se encuentra entre el 6.25. ¿Ok? Ahora, mediana. Una cosa es la media y la otra es la mediana. ¿Ok? Mediana, el valor central, la definición es el valor central de un conjunto de datos ordenados, es decir, se divide el conjunto en dos mitades, donde el 50% del valor está por encima y el 50% está por abajo. Entonces, tenemos la división para hacer un valor central. Calculando la mediana, para encontrar la mediana, primero se ordenan los valores de mayor a menor y hay un número impar de valores. La mediana es el valor del medio y hay un número par, la mediana es la media de valores centrales. Yo ahorita les voy a explicar cómo vamos a ver la media, la mediana y la moda. Y la interpretación de la mediana es un valor, un indicador de un valor central, especialmente cuando hay valores extremos atípicos y la media no es afectada por estos valores y el rango nos va a ver cómo la media se va a ir representando. Está un poquito complejo, pero ahorita lo vamos a ver. La moda, el valor más frecuente. La definición de la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en estos datos, es decir, el valor que tiene mayor cantidad de repeticiones. Ok, calculando la moda. Para encontrar la moda se cuentan las veces, perdón, se cuentan las veces que aparece cada valor en el conjunto de valores. El valor que aparece con más frecuencia es la moda. Un conjunto de datos puede tener moda, varias modas o ninguna moda. ¿Ok? Interpretación de la moda. La moda nos indica el valor más típico o común en un conjunto de datos. Por ejemplo, si la moda de un conjunto de edades es 25, significa que 25 es la edad más común en el grupo. Y esa sería la moda. Bien, vamos a ver. Comparación entre media, mediana y moda. Nosotros, la mediana y la moda son medidas de tendencia central que proporcionan información diferente en un conjunto de datos. La media es el valor más sensible, ¿ok? Más sensible en los valores extremos, mientras la mediana y la moda no lo son, ¿ok? Ahora, ¿cuándo usar cada dato estadístico? La media es útil cuando se sacan los datos que se distribuyen normalmente. La mediana es preferible cuando hay datos de valores atípicos y la moda es útil para datos categóricos o discretos. Ahora aquí, ventajas y desventajas de utilizar estos datos. La media es fácil de calcular.
pero es sensible a valores extremos. La mediana es resistente a valores extremos, pero más difícil de calcular. Y la moda es simple, pero no siempre representa un valor central. Ejemplos prácticos para que nosotros podamos entender esto de la mediana, la media, la mediana y la moda. Un ejemplo práctico es la media se usa para calcular el precio promedio de un producto. ¿Ok? Precio promedio de un producto. La mediana se usa para determinar el ingreso promedio de una población. Y la moda se usa para identificar la talla de ropa más popular. ¿Ok? Si nosotros lo vemos aquí, eso es mucho más fácil así que me digan, ay, la media, los cálculos y todo eso. La media se usa para calcular, para calcular. La mediana se usa para determinar y la moda se usa para identificar. ¿Ok? Si nosotros vemos estas palabras claves, nosotros vamos a ver si vamos a usar la media, la mediana o la moda. La media se usa para calcular. La mediana se usa para determinar el ingreso o el determinar las frecuencias y aquí la moda identificar en este caso la talla más popular de la población. ¿Ok? Entonces, así en estos ejemplos prácticos, sobre todo cuando estamos entrando a este mundo de las estadísticas, pues sí se nos va a hacer muy complejo. Pero incluso también hay software que nos van a ayudar para determinar si es media, la mediana y la moda. Ok. Sé que es algo mucha información, compañeros, y aparte de mucha información, es complejo porque si no le entendemos bien a este mundo de las estadísticas y no le entendemos bien al mundo de las matemáticas, al principio se nos va a hacer complejo. La ventaja que tenemos ahorita es que tenemos muchos software que nos pueden ayudar a nosotros a hacer una representación gráfica y si nos piden moda, media, mediana y moda, es fácil de identificar porque les digo que nos podemos hacer, podemos echar mano de varias herramientas que podemos utilizar para sacar estos datos. Y va a ser mucho más fácil, pero lo que sí tenemos que tener bien claro va a ser los datos estadísticos que nosotros estamos midiendo, ¿ok? En ese sentido, tenemos que tener bien claro, bien especificado esta información. Acuérdense que desde un principio se tiene que tener bien claro hacia dónde vamos con la investigación, qué datos vamos a obtener cuál es nuestro objetivo, para qué datos vamos a obtener y luego hacer una representación o una descripción de estos datos. ¿Ok? Entonces, el tema 4 de la descripción de los análisis descriptivos es estadísticos de dispersión, varianza, desviación estándar. Esta presentación proporciona, bueno, una introducción detallada, especialmente dispersión, especialmente varianza y desviación estándar. Exploremos conceptos como cálculos, interpretaciones y aplicaciones que son, y lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Objetivos de la presentación. Primero, definición. Comprender los conceptos básicos de varianza y desviación estándar. ¿Ok? El número 2, aprender a calcular la varianza y la desviación estándar. Y la número 3, la interpretación de los resultados de los cálculos que se hicieron. Y la número 4, la aplicación de estos datos estadísticos en la vida real. Okay. Estos son los objetivos de la presentación de este tema que se llama estadísticos de dispersión. ¿Qué son los estadísticos de dispersión? Los estadísticos de dispersión miden la variabilidad más bien, o dispersión de los datos alrededor de su media en tendencia central, media, mediana o moda, que es lo que estábamos viendo ahorita. ¿Ok? Vamos a ver esos estadísticos, cómo los vamos a ir representando. Concepto de varianza.
El concepto de varianza es la medida más común en la dispersión. Representa la distancia promedio de los datos en relación a la media. Cuenta con, cuanto mayor sea la varianza, mayor sería la dispersión de los datos. ¿Ok? Este sería el concepto de varianza. Es la media más común de la dispersión. Cálculo de varianza. La fórmula es S sobre 2, se calcula con la suma de diferencias cuadrados entre cada dato y media, dividida con el número 1. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros vemos los datos, el 2, 4, 6, 8, la varianza se calcula con esta representación. Y acuérdense que hace ratito habíamos sacado 6.67. Es un cálculo matemático para ver la varianza que hay entre estos datos, entre el 2, 4, 6, 8. Interpretación de la varianza. La varianza alta indica que los datos están muy dispersos, mientras que la varianza baja indica que los datos están agrupados cerca de la media. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Concepto de desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Es una medida más intuitiva que la varianza, ya que se expresa en medidas de unidades en datos originales. Cálculo de desviación de desviación estándar. La desviación estándar se calcula simplemente con la raíz cuadrada de la varianza. Para el ejemplo anterior, la desviación estándar sería la raíz cuadrada, que es 6.67, es que es aproximadamente 2.58. A ver, permítanme un segundito. Permítanme un segundito, porque, espérenme, porque, aquí está, se me murió aquí. Ah, mira, aquí. Interpretación de la varianza. La desviación estándar nos indica qué tan lejos es el promedio que se encuentran los datos de la media, ¿ok? Y aquí en esta gráfica nosotros vemos cuál sería la media. La media sería 45, supuestamente, según la data. Un valor alto de desviación de estándar significa que los datos están dispersos, mientras que un valor bajo significa que los datos están agrupados. ¿Ok? Diferencia entre varianza y desviación estándar. En la medida de la medida de la dispersión al cuadrado lo hace difícil interpretar el contexto de los datos originales. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, lo que hace más fácil interpretar porque estás en las mismas unidades de datos. Ahora, vamos a ver aplicaciones de la varianza y de la desviación estándar. Bueno, lo vamos a aplicar en análisis de datos, evaluar la variabilidad de los datos y determinar si son significativos o son aleatorios. Predicción, estimar la incertidumbre de las predicciones basadas en datos históricos. El control de calidad, nosotros tenemos que ver aquí, monitorear la consistencia de los procesos de producción y detectar las varianzas inaceptables. Gestión de riesgos, evaluar los riesgos asociados a diferentes inversiones y estrategias. Esta sería una aplicación entre la varianza y la desviación estándar, que lo estamos viendo más en el mundo del marketing y de los negocios. Ejemplos prácticos del cálculo. Por ejemplo, calcula la altura, calcula la varianza y la desviación estándar de la altura de los estudiantes en un curso. ¿Cuál sería esa varianza y esa desviación estándar? Entonces, si nosotros vemos estos ejemplos prácticos de entre la varianza y la desviación estándar, por ejemplo, ¿cuál es la altura de los estudiantes del curso de segundo grado? La altura promedio. Entonces, tendríamos que medir a todos los estudiantes del segundo grado o del segundo semestre
tendríamos que hacer una tabla, entonces, decir, no sé, por ejemplo, empezaríamos 1.30, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90 y 2, que podría ser que hay una persona que mida casi los 2 metros. Entonces, se vamos a calcular la varianza y la desviación. Entonces, ¿cuál sería la varianza? Nosotros, en esta varianza podríamos decir que no sé, el 60% de los estudiantes de segundo grado tienen una altura de 1,65. Un valor atípico podría ser una persona que mida menos de 1,20 y sería un dato importante. O también un valor atípico nos podría dar una persona que mide 1,95 o 2 metros. También va a determinar, también depende mucho de dónde estemos haciendo este estudio. Porque, bueno, nosotros que somos latinoamericanos, las estaturas no son tan altas como, por ejemplo, los alemanes, que tienen una altura promedio de 1,70, 1,80 entre los hombres y las mujeres, y incluso pueden pasar de los 2,5, 2,10 en algunos casos. Bueno, pues, pero en ese caso, por ejemplo, los alemanes, ¿cuál sería la altura promedio de estos estudiantes? Bueno, pues sería 1,80, por decir así. 1,80, entre 1,80 y 1,80. Y los valores atípicos, pues serían personas muy bajitas o muy, muy altas. Ok. Otro ejemplo práctico para calcular la varianza y la desviación estándar es determinar la variabilidad de ingresos de los empleados de una empresa. ¿En qué vamos a ver nosotros esta variable o por qué varían los ingresos de una empresa? Bueno, pues varían, por ejemplo, dependiendo del trabajo que desarrollen, dependiendo mucho de los años de servicio que tengan en la empresa, el cargo que tengan en la empresa. Entonces, vamos a ver esta varianza y esta desviación estándar de esta variable o variabilidad más bien de ingresos de los empleados de una empresa. Entonces, ¿cuál es el promedio de ingresos de los empleados de esta empresa? Bueno, no sé, $2,000, por decir una cantidad. Ok. Pero también vemos que hay un valor o algo atípico, que hay personas que ganan $1,000 y dices, si trabajan en la misma empresa, desarrollan las mismas actividades, ¿por qué hay tanta diferencia de ingresos? Bueno, pues ahí vamos a determinar en dónde está la variabilidad de ese ingreso. Bueno, pues que acaba de ingresar, que no tiene experiencia, que necesita pasar por varias pruebas en la empresa para poder ir aumentándole el salario. Pero al momento que nosotros vamos a determinar por qué varían esos salarios, bueno, pues nosotros podríamos dar toda esta información. Otra ejemplo práctico del cálculo entre varianza y desviación es la presión arterial y analiza la dispersión arterial de los pacientes en un estudio médico. ¿Cuál es una presión arterial promedio o una media? Pues va a ser 80/100. Ok, esa es una presión arterial promedio, 80/100. También va a depender, muchachos, de dónde vivan. Porque, por ejemplo, si nos vamos no sé, al lago Titicaca, la presión arterial suele ser que está un poquito más elevada, pero más controlada por el tipo de alimentos o lo que utilizan para mantener una presión arterial promedio. Pero, por ejemplo, si llegamos personas que no estamos acostumbradas a esa altura, pues se nos va a disparar. ¿Por qué? Pues porque no habitamos ahí, no tenemos los mismos alimentos o los mismos hábitos para controlar esa presión arterial. Entonces, y nosotros aquí podríamos hacer una dispersión de presión arterial de personas que llegan por primera vez al lago Titicaca. Entonces, a lo mejor el promedio de la presión de las personas que ahí viven es 80, no sé, 100/120. Es solo un ejemplo. Pero ¿cuál sería un dato atípico?
Cuando nosotros nos pueden dar las personas que llegan por primera vez al lago Titicaca, se les dispara la presión 200 a 150/200. Entonces, eso es un dato que ellos lo tienen ya documentado para saber qué hacer cuando a las personas les sube mucho la presión por la altura, no porque tengan una enfermedad en sí, sino por consecuencia de la altura. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, la presión arterial normal sería entre 100 y 110. Un dato atípico va a ser que se dispara la presión y puede ser entre 200 y 210. Y dices, cuando a esta persona le empieza a subir la presión, tenemos que intervenir así. Sobre todo esto en el área médica. Ya sabemos lo que el medicamento que se le puede poner o el reposo que debe de tener, cómo debe tener, cómo se debe acostar, cómo se debe ver la cabeza. Todo esto ya lo tienen estudiado. ¿Por qué? Porque ya tienen una serie de evaluaciones o de análisis donde se ha presentado esos mismos datos. Y otro dato atípico sería que personas que se les baje mucho la presión y también se pueden sentir mal. Tanto la alta como la baja, bueno, pues te hacen sentir mal. ¿Ok? Esto es válgame la comparación, compañeros, pero la presión del aire de las llantas. ¿Cuál es la presión normal del aire de las llantas? Bueno, pues en el coche nos van a decir, tus llantas o tus neumáticos tienen que tener un aire de 35. Entonces dicen, 35 anda bien, corre bien, no se siente que rebote ni nada. Pero ¿qué pasa si baja de 35? Pues no va a querer avanzar, va a andar muy forzado, va a estar, o no, simplemente no va a poder avanzar. Entonces tenemos que echarle aire al neumático. Pero ¿qué pasa si trae demasiado aire? Si anda más de 35, ya trae 36, 37, pues va a estar rebotando el carro, se va a sentir como con mucho golpeteo. ¿Por qué? Porque la presión está muy alta. Entonces, ¿cuál es la presión en el caso de los neumáticos? Pues, por ejemplo, 33, dependiendo también mucho de los coches, si es coche, si es camioneta, si es camiones que se utilizan para la construcción, pero ahí nos van a decir, el promedio de aire para estos neumáticos tiene que ser 32 o 30. Si baja o sube, ya vamos a tener otros datos, ¿ok? Bien. Entonces, estos serían ejemplos prácticos del cálculo de la varianza y la desviación, porque todos los datos que les di tienen muchos datos y fórmulas, pero prácticamente lo podemos ver así, ¿ok? Entonces, para que ustedes vean cuál es este cálculo de varianza y desviación. La varianza nos va a dar el dato promedio, y la desviación, los datos atípicos. Análisis e interpretación de estos datos. La altura, vamos a ver, altura. Una alta desviación estándar indica que los estudiantes tienen una amplia gama de alturas. En el caso, por ejemplo, si nosotros nos vamos a estudiar la altura de las personas que viven, ¿cómo se llama esta ciudad o este pueblo? Mm, 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 mm. Bueno, les iba a dar un ejemplo de un pueblo o una comunidad que está en Chile. No me acuerdo de su nombre, pero les voy a dar el ejemplo de una comunidad aquí en México. Hay una comunidad aquí en México que se llama San Luis Potosí. Bueno, es un estado, pero las personas se caracterizan porque son muy bajitas. Entonces, las mujeres alcanzan una altura promedio de 1,40, 1,45 en las mujeres. Y los hombres, los más altos, así que ya está bien alto, tiene una altura de 1,60. Entonces dices tú, bueno, es una estatura promedio, por ejemplo, en nuestras comunidades. Sí, pero nosotros tenemos una altura promedio de las mujeres de 1,45. Pero también tenemos esta desviación estándar, por ejemplo, de 1,30, 1,20. Son personas muy bajitas en las mujeres, pero luego podemos ver algo también atípico donde dices, wow,
hay un grupito de personas o una familia que se distingue porque su altura es mucho más alta que la del promedio. Entonces vemos ahí esos datos atípicos nos están diciendo que hay un grupo o una comunidad donde esos hombres o esas mujeres tienen una altura no al promedio de la población, sino es diferente a la población. Y ahí veríamos las características de varias familia, no sé, la ascendencia, el origen de la familia y todo. Entonces, pero como viven en esa comunidad, nosotros hicimos el estudio de esos estudiantes y vamos a ver la altura promedio de los estudiantes de esta comunidad. Y los datos atípicos o los hallazgos que tendríamos son estas alturas muy pequeñas o alturas muy altas. Ok. Otra análisis de interpretación por ejemplo, en los ingresos, una baja varianza indica que los ingresos de los empleados son relativamente uniformes. ¿Ok? En el caso de los que les había dado ahorita. Una desviación estándar indica que los estudiantes tienen una amplia gama de alturas. En los ingresos, una baja varianza indica que los ingresos de los empleados son relativamente uniformes. Y una presión arterial, una alta desviación estándar para indicar la presencia de problemas de salud. Cuando, cuando nos dicen que tienes una presión alta, bueno, pues de inmediato te mandan con el médico que te hagan una serie de estudios de interpretación de datos de esos estudios y nos van a determinar, el médico va a determinar de acuerdo a los datos que estás presentando qué tipo de medicamento te van a recetar, pues para que controles la presión arterial de tu cuerpo. Entonces, en estos datos, en estos análisis o interpretación de los datos entre la varianza, la desviación estándar y la varianza, nosotros podemos verlo un poquito más aterrizados los ejemplos que nosotros estamos viendo. Ahora, ventaja de usar datos estadísticos de dispersión. Acuérdense que los datos estadísticos de dispersión siempre nos van a dar la varianza y la dispersión estándar. Ok. Ventajas de usar estos datos estadísticos de dispersión. Primero, nos van a dar conocimiento. ¿Por qué? Porque nos van a proporcionar una comprensión profunda de los datos variables que pueden existir. Una comparación, permiten comparar diferentes conjuntos de datos y determinar qué tan dispersos son. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo la presión arterial, nos van a hacer una gráfica de varianza y nos van a decir, su presión arterial, el promedio tiene que ser 110, 80/110. Entonces va a ser una gráfica, todos los días se va a medir la presión, todos los días por 15 días. Y usted va a poner ahí la presión que le dio cada día, su presión arterial. En ese sentido, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que ayer tuvo 80/100, hoy tuvo 80/100, pero 3 días antes estuvo con 70/90. Pero hubo un día que se disparó y nos lo dio a 110, 143. Entonces, es un dato importante. Por ejemplo, si nosotros vemos en esta gráfica, aquí tenemos en esta línea amarilla cómo se dispara. Aquí tenemos un promedio de que tenemos una presión normal, que a lo mejor estos serían datos importantes, pero esta sería nuestra presión normal, estándar, un estándar aquí sería. Pero esto sería otro dato importante de que nos está dando una varianza. Una varianza es cómo varía toda esta interpretación. Entonces, ¿cuál es la predicción? Nos van a poder predecir la incertidumbre de datos y tomar una decisión informada. En este caso, si nosotros nos vamos por en el ejemplo de la presión arterial, primero tenemos el conocimiento de que pueden variar los datos. Vamos a hacer una comparación entre varios días porque la predicción nos dice que tenemos una alta frecuente o una alta
que nos da un dato importante para tomar una decisión. ¿Cuál sería la toma de decisión? Bueno, pues que nos tienen que medicar o simplemente a lo mejor por algún alimento o alguna situación en especial, que ahorita la situación en especial en muchos casos médicos es el estrés. Entonces, no se estrese, esté tranquilo, pero si no se controla va a tener que tomar un medicamento. En ese sentido va a ser el análisis. Facilita el análisis y la interpretación de datos y vamos a ver y podemos ir revelando patrones ocultos que se pudieran presentar en esta varianza que nos puede dar esta dispersión de datos estadística. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues nos van a dar conocimiento, vamos a poder comparar, vamos a poder predecir y el análisis va a ser una buena interpretación de datos para identificar estos patrones y tomar una buena decisión en las conclusiones o en las posibles propuestas que podamos tener en la investigación. Conclusiones. Los datos estadísticos de dispersión, como la varianza y la desviación estándar, son herramientas esenciales para poder comprender la variabilidad de datos, cómo varía ese dato. Y la aplicación en diversos campos nos va a permitir mejorar la toma de decisiones, el análisis y sobre todo las predicciones que nosotros podamos tener en, en esta toma de decisiones que podamos hacer en un momento. Ok, bueno, este fue el tema de de análisis de datos descriptivos, ¿ok? En estos tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que lo más importante aquí en este tema son los tipos de gráficas que vamos a utilizar, cómo vamos a poder sacar la media, la mediana y la moda, y estos datos de dispersión que son muy importantes porque nos van a poder probar esta variable o cómo varía el dato en un momento dado, ¿ok? Son datos ya más exactos, más estudiados y todo, pero es importante que ustedes conozcan estos conceptos para que puedan, en un momento dado, los puedan hacer, los puedan utilizar y puedan tener es no saber siempre que nada más podemos utilizar, por ejemplo, las barras la gráfica de pasteles, que hay muchas más gráficas o datos donde nosotros podamos interpretar estos datos estadísticos que nosotros estamos analizando. Ahora, no es como que a lo voy a interpretar rápidamente o lo voy a conocer rápidamente. Esto necesitamos hacerlo práctico para que ustedes lo puedan en un momento dado entender mejor y tendrían que ser una fórmula para poder aplicar. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bien, vamos a ver. Les voy a decir, denme un segundito, cómo van a hacer su cuadro. Ok. O su tabla o su mapa conceptual, como ustedes lo quieran representar. Esta tabla se llama análisis descriptivo y van a poner la descripción de lo que es un análisis descriptivo, ¿ok? Si gustan ir anotando para que no tengan duda de los datos que debe de llevar su mapa o su tabla. Okay. Esta tabla se llama análisis de datos descriptivos, ¿ok? Para que lo vayan análisis de datos descriptivos. Primero vamos a poner lo que es la descripción o el concepto, ¿ok? En este sentido, nosotros en este tipo de análisis vamos a tener 4 puntos importantes. Tipos de variables, cualitativa y cuantitativa.
La frecuencia absoluta y relativa. Vamos a hacer la descripción de cada una y relativa. O sea, ponemos frecuencia absoluta y relativa y ponemos los dos datos. Estos son ejemplos. Vamos a ver lo de la media. Bueno, eso lo vemos en el otro tema. Ventajas de utilizar ventajas. Vamos a poner organización, resumen, comparación y análisis. Ok. Tipo de gráficas. Y luego vamos a poner gráficas. Vamos a poner los 5 tipos. Gráficas, bueno, primero la descripción, o sea, el concepto, y luego vamos a poner lo que es la descripción. La de barras, las circulares, gráfica de cajas y histogramas, gráficas de dispersión. Okay. Ahora, en este tipo de gráficas, bueno, vamos a ver las gráficas. Herramientas, bueno, las herramientas no. Ok. Interpretación y análisis de gráficas. Estos puntos importantes que es la observación, el análisis y las conclusiones. En los datos estadísticos descriptivos, ahí sí vamos a meter la media, la mediana y la moda. Acuérdense siempre poner el concepto. Y ahí en el dato descriptivo vamos a poner qué es la media, la mediana y la moda. Ahí vamos a poner qué es la media, qué es la mediana y qué es la moda. El valor promedio, la media, la moda. Ahora, y en el caso del tema 4, los estadísticos de dispersión, aquí vamos a hablar sobre el concepto y sobre la varianza, qué es la varianza y qué es la desviación estándar. En ese sentido, así va a quedar construido ya sea su tabla o su mapa conceptual, para que ustedes tengan una idea de estos temas o este tema del análisis descriptivo, porque luego vamos a ver otro tipo de análisis. Entonces yo creo que el más fácil sería este análisis porque nos muestra muy gráfico, muy visual todos los resultados que nosotros tenemos
de estos datos que vamos a analizar. Dígame, María. Buenos días. Disculpe una pregunta. ¿Todo lo que nos acaba de decir va solo en un solo cuadro? Sí, lo puedes hacer en una sola tabla o en un solo mapa, porque la tabla o el mapa se llama análisis descriptivo, ¿ok? Análisis de datos descriptivos. Listo, muchas ¿Sí? gracias. Sí, y mañana vamos a hacer incluso cuando ustedes están tomando la clase, lo pueden ir haciendo y luego ya lo plasman, pues a lo mejor lo van haciendo en su libreta o en su cuaderno y luego ya lo plasman ya bien en un documento. Por eso es importante que estén bien atentos y que el equipo esté atento, porque acuérdense que todo lo vamos a realizar en grupo, ¿ok? Ay, discúlpenme, pero estamos con mucho frío acá. Ahorita estamos a 0 grados. No sé si ustedes llegan a temperaturas de 0 grados allá. No, tienen una temperatura muy promedio, ¿no? Pregunto, ¿su temperatura promedio cuál sería? Su En la noche, lo máximo que se baja es a 10 grados. 10 grados. Eso sería una desviación estándar, 10 grados. ¿Y cuál sería la varianza? Así cuando atípico. Cuando dicen, ay, cambió mucho la temperatura. Por lo general, sería en la tarde, que se pone la temperatura 22, 21 grados. Ujú. ¿Y cuál sería atípico para ustedes? Una temperatura atípica. Mm, unos 20 grados por lo general. 20 grados ya es atípico para ustedes. ¿Ya hace calor a los 20 grados? Ah, dice atípico. Ah, no, Ujú. pues atípico sería a los 25. 25 grados sería atípico Claro. para ustedes. Ok. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita esta temperatura atípica porque si bien estamos en invierno, para nosotros sí existen o sí se dan las 4 estaciones. Entonces ahorita estamos en invierno. Y normalmente nuestro invierno es de 5 grados, 6 grados, pero también vivimos en una ciudad que el clima varía mucho. Por ejemplo, el domingo tuvimos una temperatura de 30 grados. Es atípico para la temporada, porque estamos en invierno. Entonces, lo normal sería entre 5 y 10 grados. Estaría 10 grados, 12 grados, una temperatura promedio para el invierno. Pero el domingo fue atípico porque estuvimos a 30 grados y hoy estamos a 0 grados. Entonces, hay una diferencia de 30 grados centígrados en la temperatura que estamos experimentando aquí en la ciudad. Si nosotros nos pusiéramos a ver estos análisis estadísticos de esta dispersión de la temperatura en la ciudad, diríamos, bueno, para el mes de enero del 2024, la temperatura estuvo en este tiempo estuvimos, por ejemplo, a 18 grados. Y hoy, en la misma fecha, estamos a 0 grados. Entonces ahí nosotros vemos la varianza que tiene esta temperatura y esta desviación estándar de las temperaturas que estamos acostumbrados. Ahora, les estoy hablando de donde yo vivo. Pero si nosotros nos vamos más hacia el norte, no sé, por ejemplo, ahorita estaba viendo que Denver estaba en menos 13 grados. Está nevando, está haciendo mucho frío y todo. Ahora, para ellos es normal, es una dispersión estándar o una desviación estándar. Su temperatura en invierno son menos 10 grados. Están acostumbrados a esas temperaturas. Nosotros llegamos ahí a los menos 10 grados y nos congelamos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado o simplemente porque no tenemos la ropa adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en lugares más cálidos. Yo que he tenido la oportunidad de estar en su ciudad,
Me dicen que tienen siempre una temperatura que allá no hay estaciones que siempre normalmente tienen la misma temperatura. Y yo, pues qué padre, ¿verdad? Porque no varía mucho, por ejemplo, la ropa o que no saben si va a ser mucho calor o va a ser mucho frío, porque tienen una temperatura normal o una desviación estándar entre los 12 15 grados. Entonces, eso es bien padre porque no hace frío ni hace calor. Nosotros fuimos en agosto, para ustedes es verano, para ustedes es invierno y para nosotros es verano. Entonces, sí cambia mucho. Si nosotros vemos estos datos de estas varianzas y esta desviación estándar, específicamente, por ejemplo, en el clima que estamos ahorita nosotros experimentando, vemos que hay mucha varianza en el clima. Por eso se dan estos datos y estas gráficas representativas donde vemos cómo va variando en esta gráfica de las varianzas, cómo varía la temperatura de un mes a otro, o cómo varía la temperatura, por ejemplo, en esta gráfica, cómo podría variar la temperatura de un día a otro en el mes de enero. Y, por ejemplo, el mes de enero lo tendríamos que analizar del 1 de enero al 31 de enero, cómo fue variando la temperatura, y para ahí sacar una temperatura promedio del mes de enero en esta ciudad donde yo vivo, o una temperatura promedio en el caso de la ciudad en la que ustedes viven. Estos datos estadísticos nos sirven para tomar decisiones porque si lo vemos como muy común, la temperatura ya sabemos que a mediados de enero, entre el 20 y el 25 va a ser mucho frío. Entonces, también los meteorólogos se basan en estos datos. O, por ejemplo, también estos datos se miden también o se utilizan mucho para ver las épocas de lluvia. Épocas de lluvia, por ejemplo, nosotros tenemos una época de lluvias en agosto, entre agosto y septiembre. Y normalmente la gráfica nos decía que a mediados de septiembre, después del 15 de septiembre, llovía. Y tuvimos mucho tiempo así, ya son épocas de lluvia, decían. ¿Por qué? Porque son temporada de que normalmente llueve. Pero luego sí se nos presentaron condiciones atípicas de que no llovió en 3 años. Dice, no, pero siempre llovía en septiembre, sí, pero ahora ya no llovió, en 3 años hubo sequía. Entonces, eso es una condición atípica. ¿Por qué? Porque teníamos un dato normalizado y luego se nos presenta otro dato diferente a lo que nosotros teníamos. Por eso que nos sirven estos datos para hacer estas comparaciones. En el caso de las lluvias, las temperaturas, en el caso, ¿cómo se llama? En el sistema de salud. Y luego ya aterrizándolo al de nosotros, al campo de nosotros, que es la criminología, nosotros podríamos decir, a ver, ¿cuál es la frecuencia de, por ejemplo, de violencia doméstica que se presenta? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los días más frecuentes o el mes más frecuente que se presenta la violencia doméstica? Por ejemplo, nosotros a nivel mundial se dio esto de que la violencia doméstica durante la pandemia, hubo mucha violencia doméstica. O sea, sí había, y por ejemplo en comunidades de que rara vez se presentara, pero luego se vio. ¿Por qué? Entonces empezaron a buscar las causas. ¿Por qué se presentaba esta violencia doméstica? Entonces, bueno, pues porque por el confinamiento, por la convivencia diaria, por la falta de trabajo, falta de recursos económicos. Entonces se empezó a ver que en este tiempo de la pandemia, entre el 20 y todo el 20 y el 21, se presentaron muchos casos de violencia doméstica. Y luego ya se empezaron a ver las causas. Nosotros hacíamos un comparativo de la violencia doméstica que se presentó, por ejemplo, en el año 19, y sí había un porcentaje alto, en, no sé, por ejemplo, 40 casos de violencia doméstica. Pero lo hicimos un comparativo entre el 20 y el 21 y vimos que se disparó el dato. Entonces empezamos a buscar las causas. Y aquí era donde nosotros veíamos, nos proporcionaban conocimiento, hacíamos una comparación entre los años y también una predicción para poder, estos datos, qué incertidumbre dieron. Bueno, que a partir del confinamiento
pues hubo mucha violencia doméstica o también hubo muchos divorcios. ¿Por qué? Porque la convivencia, aun y cuando estás casado, pues convives todos los días, pero no convives todo el día. Entonces, y en esta época de pandemia vimos un dato importante en el caso de la criminología, que por ejemplo la violencia doméstica o la violencia física se disparó en un rango muy alto por las condiciones en las que estábamos viviendo, pues la mayoría de la gran mayoría de las personas, porque no les puedo decir que todas, porque muchas tenían que salir. En el caso de los médicos, los policías, los que trabajan en la calle, entonces tenían que salir, pero los que sí teníamos que estar encerrados porque nuestro trabajo lo podíamos hacer de casa, sí empezamos a ver que esto se estaba presentando con más frecuencia. Entonces teníamos una variable muy frecuente que era la violencia doméstica y cada día se utilizaba, se presentaba, no se utilizaba, se presentaba más. En ese sentido vimos nosotros la varianza y el promedio estándar, la estándar de variación cuando nosotros empezamos a ver que se estaba presentando con más frecuencia. Entonces, en ese sentido, por eso son importantes esta representación de gráficas o estos tipos de análisis que nosotros vamos a hacer. Pues a lo mejor ahorita no, déjenme dejar de compartir. A lo mejor ahorita no, porque todavía no entramos de lleno a lo que es que cuando ya vamos a ir a un estudio de campo o algo y que vamos a hacer todas estas estadísticas, pero ustedes ya van a tener el dato de dependiendo del análisis que van a hacer, es el tipo de dato descriptivo que van a hacer. Entonces si van a sacar la media, la mediana o la moda, o si van a hacer la varianza de dispersión que nosotros que tenemos que tomar en cuenta para ver esta estadística, si vamos a ver la varianza o la dispersión está. ¿Okay? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, compañeritos? ¿Ninguna? Bueno, entonces el cuadro lo vamos a terminar. Yo pienso que lo están haciendo diario para que no se les vayan a contar todos los mapas o todas las tablas, porque es parte de su trabajo como alumnos. Yo creo que hoy en la tarde empiezo a evaluar la actividad anterior y no pienso. Hoy en la tarde voy a evaluar su actividad anterior y sobre todo lo del examen para que ya tengan ustedes su calificación ahí en la plataforma. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Licenciada, una pregunta con respecto a los exámenes, ya subí las notas para Perdón, poder no te empezar a hacer la entendí. formativa. Perdón, no te entendí. La nota del examen de la que hicimos las encuestas, hacia las preguntas de la encuesta, ¿ya está calificado? A ver No, si empezamos a hacer la formativa. hoy se los califico para que ya tengan eso y lo puedan hacer su formativo. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Ok. Sí, hoy termino de evaluar. De hecho, ahorita en la mañana terminando la clase con ustedes, tengo una reunión con los compañeros de la otra escuela y empiezo a evaluar. Toda la mañana me voy a poner a evaluar eso para que ustedes ya lo tengan. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces los veo mañana. Y mañana vamos a ver el análisis bivariado. ¿Okay? Hoy vimos descriptivo, mañana vamos a ver el análisis bivariado. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna pregunta o duda, los veo mañana. Que descansen, chicos. Bye. De igual Listo, profe, manera, hasta gracias. luego. Bye.